Un grande que hacemos después del 28 de junio y yo voy a tratar de hacer un telegrama para que todos puedan también participar y para que la podamos escuchar a la diputada electa Alcira Argumedo. En primer lugar, diría ¿cuál fue la batalla que se dio el 28 de junio? El 28 de junio se nos decía que había una enorme batalla entre los sectores de centro izquierda representados por el kirchnerismo, Kirchner particularmente en la provincia de Buenos Aires y Heller en la capital federal y otras expresiones en el interior, contra quienes venían en representación de los años 90, aquellos sectores de derecha reaccionarios que, añorando lo que había ocurrido en el pasado y pretendiendo volver a conquistar los espacios de poder que tuvieron, iban a tratar de derrotar a la fuerza de avanzada que era el kirchnerismo. Este fue el relato oficial que muchos compraron, que muchos difundieron. Y creo que el Proyecto Sur tuvo la enorme virtud de despejar ese manto, esa cobertura, ese relato o esa película que nos hacían para observar qué es lo que pasaba en la base de la sociedad, es decir, en la estructura de la sociedad. Y cuando íbamos a la estructura de la sociedad y veíamos quiénes eran dueños de la tierra en la Argentina, quiénes se llevaban el petróleo, como acaba de decir Luis, quiénes eran dueños de los bancos en nuestro país, quiénes eran los que explotaban la cordillera de los Andes haciendo volar montañas y llevándose los minerales, cuando observábamos quiénes eran los que recorren el mar argentino depredando nuestra riqueza histícola, cuando vemos quiénes hacen los grandes negocios en la exportación de cereales, cuando observamos cómo funcionaba el país desde abajo, veíamos que eran exactamente los mismos que en la década del 90. Que lo que disputaban por arriba eran algunos cargos de gobierno, pero no disputaban por abajo el poder real que representa manejar nada menos que las riquezas que produce este país. Y dentro de las riquezas, como concepto general, las rentas excepcionales y extraordinarias que tiene este país. Entonces, creo yo que la gran virtud del Proyecto Sur es plantear que nuestra disputa no es por gerenciar el modelo neocolonial dependiente, periférico, depredador y de concentración de la riqueza en pocas manos en detrimento de la inmensa mayoría de los argentinos, sino que nosotros venimos a cambiar esas estructuras. Y eso fue una lucha tremenda, porque algunos decían, eso es un sueño, eso no se puede. Y creo que el mérito enorme de Pino fue instalar que sí se puede, y en lugar de estar resignados a un presente de miseria en un sentido muy amplio y general, con la amenaza de un pasado aún peor, creo que generamos la disyuntiva distinta de que frente a este presente miserable tenemos un futuro mejor. Y cambiamos la disyuntiva de esto o el pasado, esto o los 90, esto o la derecha, y planteamos que recuperando los enormes recursos naturales, recuperando las rentas extraordinarias, distribuyéndolas con sentido social solidario para la elevación de un pueblo que está hundido e invirtiendo en la generación de una nueva y moderna industrialización en la Argentina, todos podemos vivir mejor en este país. Y este fue el triunfo que plantó Pino en la ciudad de Buenos Aires y que fue refrendado por una ciudad a la cual Pino no le dijo cómo hacer mejores veredas, que podría haber sido, o cómo mejorar las plazas, o cómo levantar la quejita de los perros, sino que vino con enormes planteos, estratégicos planteos, y recibió
recibió este gigantesco respaldo del pueblo de la ciudad de Buenos Aires, que como bien decía Luis, si nos hubieran dado unos poquitos días más, con toda seguridad estábamos ganando esa elección.